La definición. Consideren un subconjunto de Rn, bueno, más bien sea f una función definida en cierto subconjunto de Rn. A ver. A partir de f dos funciones van a ser de utilidad. También cuando veamos integrales impropias. Entonces se define las siguientes funciones. Vamos a definir f más y f menos que tienen el mismo dominio que la f, tales que, y vamos a definir así, f más de x va a ser igual al máximo, al valor máximo entre f de x y 0. Y f menos de x va a ser igual también entre menos f de x y 0. ¿Vale? Les voy a hacer un dibujito aquí para que vean más o menos. Si mi gráfica de f se viera así, supónganse que esta es la gráfica de f. Supónganse que este es Rn y este es R. Por ahí está x y que la gráfica de x se ve así. Por aquí está x, ¿no? Esto es x. ¿Vale? Ese es x, ¿no? Supónganse que esta es la gráfica de f. Vean la definición. A ver, tómense un punto aquí x, evalúo la f, me da un valor negativo, ¿vale? Entonces, ¿quién sería el máximo entre f de x y 0? 0. 0, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, para todos los valores negativos, la f vale 0. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica de f más? La gráfica de f más se vería así. Espero que se aprecie. La gráfica de f más se vería así. Vale 0 en todos estos. Esto es 0. Y aquí sube. Y se ve más o menos así, ¿no? ¿Sí se aprecia más o menos? Bueno, más arribita, ¿no? Algo así. ¿Sí lo ven? Esa sería la gráfica de f más. ¿Cómo se vería la gráfica de f menos? Entonces, de nuevo, a ver, es esta. ¿Qué pasa si tomo la x aquí y f de x me da positivo? ¿No? Pero si f de x me da positivo, entonces esto sería negativo. ¿Quién sería el máximo entonces? 0. Pues para los valores de este lado me da 0. Ahora tómense uno de este lado. Evalúa la x y me da negativo la f de x. Con este menos se vuelve más. Entonces sería este. ¿Sí quedó? Y la gráfica se vería algo así. Espero que me quede. Reflejo este pedacito y entonces se ve así. Más o menos, ¿no? Reflejen este pedacito así. Entonces ya no. Sí, así. Y entonces se ve así, ¿no? Es este pedazo. Este negro no se aprecia bien, ¿no? Aquí vale 0. ¿Sí lo ven? Pues f más es esta y f menos es esta. Pues si se dan cuenta, ambas funciones son mayores o iguales que 0, ¿no? ¿Sí quedó claro? Les voy a poner una nota aquí y ahorita la probamos. Note que... Ahorita lo probamos. Ahí va. F resulta que es igual a f más menos f menos, coma. F más va a ser igual al valor absoluto de f
más f entre 2. Y ahorita lo vamos a probar, ¿eh? F menos va a ser igual al valor absoluto de f menos f entre 2. Entonces, de estas dos definiciones, noten lo siguiente. La f es igual a f más menos f menos. F más es igual al valor absoluto de f más f entre 2. Y f menos es igual al valor absoluto de f menos f entre 2. ¿Sí? Ahorita lo pruebo. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Sí. Entonces, vamos a probarlo. ¿Vale? A ver. Vamos a probar estas igualdades. A ver. En efecto. A ver aquí. En efecto. Vamos por casos. ¿Qué pasa si f de x es menor a 0? Si f de x es menor a 0, ¿me pueden decir a qué es igual f más de x? ¿Cero? ¿Sí lo ven? Es 0. Y f menos de x no lleva el 1, nada más el menos. F menos de x F menos f de x. menos f de x, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. Quiero probar que esto es igual a esto. F más de x menos f menos de x, ¿a qué es igual? Aquí me dio 0. Este me dio menos, pero aquí tengo un menos. Y nos quedó f de x, ¿no? Entonces, en verdad, f más menos f menos es igual a f, ¿no? Vamos a probar estas dos. Coma. El valor absoluto de f más f entre 2. Si f de x es negativo, ¿quién es su valor absoluto? Menos f de x, ¿no? Menos f de x. Más f de x. Entre 2. ¿Cuánto da eso? 0. ¿No? Pero vean, esto es f más. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó también? Y la última. Y la última, ¿no? ¿Y cuánto es el valor absoluto de f de x? Menos f de x entre 2. Vean que la f de x es negativa. Entonces su valor absoluto es menos f de x. Menos f de x. Entre 2 nos queda menos f de x. Pero si f de x era negativo, menos f de x es igual a f subíndice menos de x. ¿Sí quedó? ¿Cuál caso me falta? El caso en el que la f de x, ¿cómo es? Mayor a 0, ¿no? Pues, si f de x es mayor a 0, mayor o igual que 0, perdón, entonces, ¿cuánto es f más de x? ¿A qué es igual? Según la definición. Según la definición de f más, ¿quién es? Es f de x. Y
f menos de x, ¿quién es? 0. 0. 0. ¿No? Entonces, otra vez empezamos. F más de x menos f menos de x me da f de x menos 0 x. Y se tiene la primera, ¿no? En verdad f más menos f menos es f de x. La otra, el valor absoluto de f de x más f de x. Como f de x es mayor o igual que 0, su valor absoluto es el mismo. Y esto me queda f de x. Pero si f de x es mayor que 0, f más de x es igual a f de x. Entonces esto es f más de x, ¿no? Y por último, este es del anterior. Absoluto menos, ¿no? Fíjense que la f de x es mayor o igual que 0, entonces aquí me queda f de x menos f de x pero ¿cuánto valía f menos? Aquí es menos, no sé por qué le pongo menos 1. Pero f menos de x era 0. ¿Sí lo vieron? ¿Sí quedó para todos? Entonces ya va el corolario del teorema. O lo pongo como teorema, es igual. Lo voy a poner como teorema. ¿Puedo borrar esto? ¿Puede esperar tantito, por favor? Sí, me espero. Bueno, mientras copian, dejen ir a enjuagar esto. Ahora sí ya puedo borrar. Sí, ya puede, profe. Gracias. ¿Ya? A ver, entonces el teorema dice lo siguiente. Voy, espérenme. Déjenme limpiar bien.
A ver, el teorema es el siguiente. A ver, este es teorema. Sea A subconjunto de R un rectángulo y F de A subconjunto de Rn a R una función, ¿no? Entonces el teorema dice lo siguiente. Entonces, F es integrable sobre A, sí y solo si F más y F menos son integrables sobre A. En este caso, la integral de F sobre A es igual a la integral de F más sobre A menos la integral de F menos sobre A. ¿Vale? Y la demostración es muy sencilla por lo que acabo de probar. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo probé que si F era integrable sobre A, el valor absoluto de F también era integrable sobre A? Eso lo probé la clase pasada. Entonces va la demostración. Va para allá. Si F es integrable sobre A, es la hipótesis, ¿no? A ver. Si F es integrable sobre A, entonces el valor absoluto de F es integrable sobre A. Entonces, así es integrable sobre A. Así, F más. ¿Quién era F más? ¿A qué igual F más? El valor absoluto de F más ¿Igual F entre 2. Más F entre 2. Y F menos es igual al valor absoluto de F menos F entre 2. Son integrables sobre A. ¿Sí están de acuerdo? Pues sí. La vez pasada por ver que si F era integrable sobre A, el valor absoluto de F es integrable sobre A. Además, la suma de integrables es integrable. La suma de integrables es integrable, por lo tanto, este es integrable y este es integrable. ¿Sí quedó la demostración? Falta el regreso, ¿eh? Falta el regreso. Entonces va el regreso. Va para acá. ¿Qué supongo? Que F más y F menos son integrables. Suponga que F más y F menos son integrables sobre A. A ver, estas son integrables. Sobre A. Entonces, F más menos F menos, ¿el cuál es F? Es integrable sobre A. ¿Sí quedó claro? Pues sí, si este y estas son integrables, suma de integrales es integrable, pero la suma de este con este me daba F.
Es integrable sobre A, ¿no? ¿Sí quedó? Y además, en este caso, ya lo escribimos. Que de hecho es lo que voy a borrar. En este caso, la integral de f sobre a es igual a la integral. Recuerden que f es igual a esto. F más menos f menos. Por propiedades de la integral. Y se acabó la demostración. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro para todos? Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Yo tengo una duda, profesor. ¿Puedo borrar? Ah, sí, pero tengo una duda. Mande, dime. La igualdad, la última igualdad, ¿se da solamente en el regreso o también en la ida? No, también en la otra. Porque Ah, la ok, f es igual a f más menos f menos. Es integrable si solo si f más y f menos son integrables. En ese caso, la f es igual a esta, donde este y esta son integrables. Ah, ok. Entonces, por eso tengo esta, ¿no? Ya estoy bajo la suposición de que este y esta son integrables. Este y este son integrables, ¿no? Y también esta. Entonces, como esto es igual a esto, pues tengo esto. Y como este es integrable y este es integrable, la suma de funciones integrables es integrable y es igual a esto, ¿no? Ok, sí, gracias. ¿De qué? Entonces, ahora vamos a ver conjuntos de medida cero, ¿no? Para poder probar el teorema de Lebesgue. ¿Recuerdan? Les dije que el teorema de Lebesgue decía que una función era integrable si solo si el conjunto discontinuidad de esa función tenía medida cero. Pues vamos a ver qué quiere decir que un subconjunto de Rn tenga medida cero. Vamos a dar esa definición. Entonces vamos a ponerle conjuntos de medida cero. ¿Ok? A ver, conjuntos de medida cero. Conjuntos de medida cero, ¿sale? Entonces empezamos. Definición. Sea X, bueno, sea X un subconjunto de Rn. Se dice que F se dice que X tiene medida cero. Es bien importante lo siguiente. Medida cero en Rn. Bien importante esto, esta última parte. En Rn, si para cada epsilon mayor que cero, existe una colección numerable Recuerden que un conjunto es numerable si es finito o está en correspondencia biunívoca con un subconjunto finito de los naturales. Entonces, si para cada epsilon mayor que cero existe una colección numerable, la cual puede ser finita,
por ser numerable, de rectángulos cerrados en Rn, cerrados, los voy a anotar así, en Rn, tal que X está contenida en la unión de esos rectángulos cerrados y la suma de los volúmenes, la suma desde y igual a 1 hasta infinito de los volúmenes de esos rectángulos cerrados es menor que epsilon. ¿Vale? Entonces tomo un subconjunto de Rn. Vamos a decir que ese subconjunto de Rn tiene medida 0 en Rn. Y para cada epsilon mayor que 0 existe una colección numerable, la cual puede ser finita, en particular, de rectángulos cerrados, tal que X está contenido en la unión y la suma de los volúmenes es menor que X. A ver, ¿por qué es bien importante lo de Rn? Por ejemplo, más adelante, necesito más, en un momento más, igual y la veo, o si no, la próxima clase. Por ejemplo, vamos a probar que el intervalo cerrado AB, que si X es igual al intervalo cerrado AB, donde A es menor que B, este tiene medida 0. No, perdón, no tiene medida 0. Este no tiene medida 0. Este cuate no tiene medida 0 en R. No tiene medida 0. Lo vamos a probar más adelante. En R, ¿no? Por eso es bien importante esto. Tomo un subconjunto de Rn. Ese subconjunto de Rn tiene medida 0 en Rn si pasa esto que está ahí. Este cuate no tiene medida 0 en R. Pero si yo este lo veo como... Este visto en R se ve así, ¿no? Por aquí está A. Y por aquí está B, ¿no? Son todos estos puntos. Ese no tiene medida 0 en R. Pero si yo este lo veo como contenido en R2, es decir, si lo veo así, en R2, que ya se vería así, se vería esto, este sí tiene medida 0 en R2. Por eso es bien importante esto, ¿no? Este cuate no tiene medida 0 en R, pero este, que casi es lo mismo que este, son homeomorfos, ¿se acuerdan de la palabra homeomorfos? Lo vimos en cálculo 3. Este espacio y este espacio son homeomorfos, ¿no? Este que es homeomorfo a este no tiene medida 0 en R2. Por eso es bien importante esto, en Rn. ¿Sí quedó claro eso, la distinción? Entonces, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios con esto para que vean. Obviamente, si ustedes cambian, fíjense que esta colección de rectángulos depende de la epsilon. Por ejemplo, si ustedes me dan aquí, es para cada epsilon, ¿eh? Si me dan epsilon igual a 1/2, pues tengo que encontrar una colección de rectángulos que cumpla esto. Pero si me dan epsilon igual a un cuarto, pues obviamente esta colección ya no va a ser la misma, va a cambiar. Entonces, esta colección de rectángulos depende de la epsilon, ¿eh? Si cambian, pero se debe de cumplir para cada epsilon, ¿no? De hecho, las que nos interesan son las epsilon chiquitas, no las grandotas, ¿vale? A ver, entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Puedo borrar la definición? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Según yo sí la puedo. ¿Puedo borrar la definición? A ver.
Vamos a hacer algunos ejercicios. El primero es este. A ver, el primer ejercicio es este. Sean X, Y subconjuntos de Rn. Tales que Y está contenido en X. Entonces, tomo dos subconjuntos de Rn, tal que la Y está contenido en X. Me dice, demuestra, a lo mejor va a ser muy fácil, que si X tiene medida 0, en Rn, entonces Y también tiene medida 0. Según yo, eso es muy obvio, es clara. ¿Sí lo ven o no lo ven? Si no, lo probamos. Pero bueno, vamos a verlo. Entonces tengo dos subconjuntos de Rn, de tal forma que la Y está contenida en X y la X tiene medida 0. Y queremos probar que la Y tiene medida 0. Quiero probar esto, ¿no? Entonces, denle una epsilon cualquiera. Vamos a usar la hipótesis de que X tiene medida 0. Como X tiene medida 0, en Rn, entonces existe una colección numerable de rectángulos cerrados tienen que ser en Rn, tales que pues la X está contenida en la unión de ellos y la suma de los volúmenes es menor que epsilon. Yo digo que ya terminé. ¿Por qué? Pues porque Y está contenido en... Como Y está contenido en X, pues ya está contenido en esta colección numerable de rectángulos y la suma de los volúmenes es menor que este, ¿no? ¿Sí quedó? Entonces, como Y está contenido en X, entonces Y está contenido en la unión cuando existe esa colección que ya les di y la suma de los volúmenes por lo tanto, Y tiene medida 0. ¿Sí? ¿Sí quedó? Entonces, si X tiene medida 0, cualquier subconjunto de X tiene medida 0. Entonces, les hago una pregunta. ¿El vacío tiene medida 0 en Rn? El vacío es un subconjunto de Rn. ¿Tiene medida 0 en Rn? Sí, ¿no? ¿Y cómo lo prueban? Pues me tiene que dar un conjunto en Rn que tenga medida 0, ¿no? Pues vamos a probar eso. Ahorita lo justificamos, pero sí es cierto. Tiene medida 0 en Rn. Ahorita lo vamos a probar. Y eso lo voy a probar después de hacer el ejercicio 2. ¿Ya puedo borrar este? ¿Qué pasó? Sí, profe, ya lo puede borrar. A ver, entonces, recuerden que la definición dice, un subconjunto de Rn tiene medida 0, si dada cualquier epsilon mayor que 0, existe una colección numerable que en particular, por definición de numerable, puede ser finita, ¿eh?
de rectángulos cerrados. Entonces el ejercicio 2 es el siguiente. Ahí va. 2. Será, le voy a llamar C, un punto en Rn. ¿No? Demuestra que X, el subconjunto X de Rn formado por este único punto tiene medida cero en Rn. Entonces, a ver, volviendo a lo de hace rato, les dije, ¿es cierto que el vacío tiene medida cero en Rn? Sí, ¿por qué? Se toman un punto en Rn y según esto probamos que ese punto, el conjunto formado por ese punto tiene medida cero, pero el vacío está contenido aquí, por lo tanto el vacío tiene medida cero. ¿Sí quedó? ¿Sí lo vieron? Sí. Bueno, vamos a probar este. Pues como nada más es un único punto, ahí va. Pues voy a dar, a ver, sea epsilon mayor que cero. Como necesito una colección numerable de rectángulos cerrados, y como es numerable, pues en particular puede ser finita. Entonces doy la epsilon, basta que encuentre un rectangulito, y ahorita van a ver que esa colección de rectángulos depende de la epsilon. Que contenga el punto y que el volumen de ese rectángulo sea menor que epsilon. Entonces ahí les va. Les voy a definir rectángulo. Se hace, híjole, bueno, C se parece a esta C, pero no. Les voy a llamar, espero que no se confundan, sea D, por cambiarle esta cosa, D va a ser el siguiente rectángulo. Va a ser el rectángulo, el producto cartesiano, desde I igual a 1 hasta N, del intervalo CI menos 1 medio epsilon entre 2 a la 1 entre N, coma, CI más 1 medio epsilon entre 2, 1 a la N. ¿Sí ven que ese es un rectángulo cerrado en Rn? Si quieren ahorita les hago un dibujito en R2. ¿Sí está claro? Lo estoy definiendo en términos de las coordenadas de C, el cual es un rectángulo tal que es obvio que C está en D, ¿sí lo ven? Por la definición. Y, bueno, de hecho, ¿no? Tal que X, que está formado por el solo punto, y el volumen, vean, de hecho el volumen de este es el producto de las longitudes de cada uno de los intervalitos. ¿Qué longitud tiene este intervalo? ¿Qué longitud tiene este intervalo? Es este menos este. ¿Cuánto es este menos este? ¿Cuánto es este punto menos este punto? Epsilon medios Epsilon a la 1 medios entre N. a la 1 entre N. ¿Cuánto me queda? Epsilon entre 2 a la ¿qué? ¿Cuántas veces multiplicado? Pues n veces. ¿Sí están de acuerdo? Es este menos este, se va a ir la C, 1 medio más 1 medio me da 1, me queda esto. Multiplicado n veces, ¿cuánto me queda? Y esto es menor que epsilon. ¿Sí lo vieron? Vean, ¿sí quedó o no? Entonces, por lo tanto, C tiene medida cero. En Rn. ¿Sí está?
¿Dudas? ¿Sí quedó? Perdón, de la definición de mayúscula, ¿los puntos dicen C sub I o R sub I? No, son las coordenadas de este punto. Ah, Para vale, I igual vale. a 1 sería C1. Y aquí sería C1. Para I igual a 2, aquí sería C2. ¿No? Sí, sí, está bien, gracias, profe. A ver, algo así. Si estoy en R2, suponte que este es mi punto C, que sería C1, C2. Entonces lo proyecto, este sería C1. Y este sería C2. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haces? Pues le sumas al C1, le sumas este puntito que es ¿cuánto? C1, ve que la n vale 2, ¿eh? Sería C1 más un medio epsilon entre 2. Como la n vale 2, es un medio acá. Ya no se va a ver. Híjole, no se aprecia. Y del otro lado le restas. ¿Sí lo viste? A ver, lo voy a hacer acá arriba. Voy a borrarlo de aquí arriba. Si el punto estuviera en R2, ¿sí? Y voy a hacer esto más grande. Suponte que estoy en R2 y mi punto está aquí. Entonces ve lo que estoy haciendo. Proyecto. Este sería C1. Nada más lo voy a hacer para C1. Igual para C2 se hace, ¿no? Este sería C2. Entonces tengo aquí C igual a 1. A este le resto, al C1 le resto un medio por epsilon. La n vale 2. Entonces aquí me queda C1 menos un medio epsilon entre 2 raíz. Y le sumo C1 más un medio epsilon entre 2 a la 1 medio. ¿Sí lo ves? Y lo mismo hago para acá. Y formo ese rectangulito. ¿Sí quedó claro? ¿Sí está o no? Muy bien, gracias. Dale. Entonces vamos. Otro ejercicio. Y es lo que les acabo de decir hace ratito, ¿no? Que el intervalo cerrado AB en R no tiene medida cero. Pero cuando lo veo como el intervalo cerrado A, B cruz, el 0, ese sí tiene medida cero en R2, ¿no? Pues vamos a probarlo. 3. Recuerden que cuando hablo de un intervalo cerrado, estoy suponiendo que la A es menor que B. Entonces sea A, B, entonces demuestra que AB cruce el 0, tiene medida 0, en R2. ¿Sale? Lo veo así, pues. Lo voy a dibujar en un solo lado. Entonces, por aquí está mi intervalito cerrado A, B. Y quiero probar que ese tiene medida 0 en R2, ¿no? En R, recuerden que este en R, todavía no lo puedo probar. Este en R no tiene medida 0. Mañana lo probamos. Hoy no creo que nos dé tiempo de probarlo hoy, ¿no? Porque necesito un teorema. Pero este sí tiene medida 0 en R2. Vamos a probarlo. Entonces, igual, recuerden la definición. Cada epsilon mayor que 0, tenemos que ver que existe una colección innumerable de rectángulos cerrados que en particular puede ser finita. Al que lo contengan y la suma de sus volúmenes sea menor que epsilon. Entonces, damos la epsilon. ¿No? Ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo es este numerito? Como esto es mayor que 0,
por un corolario de la propiedad arquimediana, pero le voy a poner por la propiedad arquimediana. Existe un número natural, K, 1 entre K es menor que epsilon entre B menos A, ¿vale? Esto es B menos A entre K es menor que epsilon. Vean lo que voy a hacer. Ya dije epsilon, quiero encontrar un rectangulito. Le voy a llamar C al siguiente rectangulito. Sea C igual al rectángulo determinado por AB, cruz, menos 1 entre 2K, coma 1 entre 2K. Recuerden que K es un número natural. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ahí está el intervalo AB y ese me da un rectángulo en Rn. En R2, tal que, sí está claro que A, B, cruza el 0, está contenido en C. Vean, de hecho, lo que hice por aquí. Dejen dibujarles, por aquí está el menos 1 entre 2K. Y por aquí está el 1 entre 2K. Entonces formé ese rectangulito. Este C. Entonces el intervalito cerrado A, B, cruza el 0, está contenido ahí. ¿Y quién es el volumen de C? Que en este caso es área. ¿Quién es el volumen de C? Es la longitud de este intervalo, que es B menos A. Por la longitud de este intervalo. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? 1 entre K. Pero vean, se acabó. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, tiene medida 0. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Vale, pues. Un ejercicio más y ahorita probamos un teorema. Ustedes me dicen cuándo pueda borrar. Más bien, ¿cuándo puedo borrar? ¿Qué hora es? Ahí está. ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar o todavía no? Por mí ya puede, pero no sé los demás. ¿Sí? Sí, por mí también. Sí, profe, si gusta. Vale el ejercicio 4. Este ejercicio tiene un detalle. Les dejo el detalle para que lo justifiquen. Ahorita les voy a decir cuál es el detalle. Pero es fácil de justificar esa parte del detalle. Entonces, a ver. Sea subconjunto de Rn un rectángulo. Y F acotada e integrable. Sobre A. Queremos demostrar que la gráfica de F tiene medida 0 en Rn más 1. Demostrar que la gráfica de F
la cual vive en Rn más 1, tiene medida 0. ¿Sale? Entonces doy la épsilon. Pues queremos probar que existe una colección numerable de rectángulos cerrados que contienen a la gráfica y que la suma de sus volúmenes es menor que épsilon. Les voy a hacer un dibujo bonito, ¿no? Y lo voy a usar para probar, pero dije les voy a hacer un dibujo bonito para que la demostración me salga bonita. Y luego les voy a hacer uno no tan bonito y me dicen qué hacemos. Bueno, ahí se los dejo que lo justifiquen, qué hacen. A ver, entonces ahí va. Supónganse que tengo aquí, lo necesito. Supónganse que mi gráfica de mi función se ve así. Es Rn, ¿no? Por aquí está el rectángulo cerrado. O sea, supónganse que es desde acá hasta acá, ¿no? Ese que está ahí es el rectángulo cerrado, ¿vale? Y que mi gráfica se ve así. Bonita la voy a hacer. ¿Vale? La hice bonita porque la hice continua y no negativa, ¿no? Aquí están los reales. Mi gráfica vive en Rn. Entonces, quiero probar que ese conjunto, vean que aquí no me dice que la función es continua. Entonces la gráfica puede ser discontinua, no sé, igual y se ve así. O sea, aquí está definida, a lo mejor un pedazo así, aquí tiene un agujero, y luego así, nada más por decir algo, ¿no? No tiene por qué ser continua, a lo mejor es discontinua, ¿no? A lo mejor se ve así, no así, ¿sale? Pero ese no es el problema. A ver, le sigo. A ver, vamos a usar el hecho. ¿Qué sé por hipótesis? ¿Qué sé por hipótesis? ¿Cómo es eso? Acotada integrable sobre A. Es integrable, ¿verdad? Y la épsilon es mayor que 0. A ver, como épsilon es mayor que 0 y f es integrable, sobre A, entonces, si se acuerdan, existe una partición P del rectángulo A, tal que U de FP, ¿se acuerdan? Menos L de FP era menor que épsilon, ¿no? Pero voy a escribir algo más. Si hago esta suma, ¿están de acuerdo que se ve así? Ya que hemos hecho esto, esta se ve así. Espero que lo vean. Esa suma se ve así, ¿no? Por el volumen de B. Yo sé que eso es menor que épsilon, ¿cierto o no? ¿Sí quedó claro? Eso es por hipótesis. Es por hipótesis, ¿eh? Entonces, yo quiero probar que existe una colección de rectángulos en Rn más 1, tal que contienen a la gráfica de f y la suma de sus volúmenes es menor que épsilon. Entonces, vean, voy a dibujar aquí un rectangulito. Supóngase que este es uno de estos rectángulos, ¿ves? Supóngase que este es... Híjole, a ver, me salió muy fea. Por aquí lo voy a dibujar. Que no se va a apreciar. Supóngase que ese es uno de los rectángulos, ¿ves? Este pedacito. ¿Sí se alcanza a apreciar? ¿Este pedacito? Sí, se Supóngase ve. que es uno de los rectángulos determinados por la partición. Evalúo. ¿Están de acuerdo que este que está aquí? Déjenme hacer esto más para arriba. Este que está aquí es el ínfimo, este es MB de F.
y evalúo. Vamos para acá arriba. ¿Están de acuerdo que este que está aquí es MBDF? Al menos en el dibujito. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Qué pasa si yo tomo este rectángulo que está en Rn y lo multiplico por este intervalito que está en R? Me da un rectángulo cerrado ¿en dónde? En Rn. A ver, tomando... En Rn más 1, ¿no? Sí, gracias. Tomando C, subíndice D, estos van a ser mis rectángulos. Igual a quién, pues a mi rectángulo B, cruce el intervalito cerrado MB. Ahorita les digo cuál es el detalle. MB coma MB mayúscula de F, MB mayúscula de F. ¿Están de acuerdo? Este me da un rectángulo en Rn más 1 con B corriendo en P. Ven el dibujito, ¿eh? Vean, de hecho, lo que hice, lo que estoy haciendo es encerrar este pedazo de la gráfica por ese rectangulito. ¿Cuál rectángulo? Pues este. Cruz este. Este se ve, ¿no? Este rectangulito es CB, ¿no? CB es este cruz este y ese es el rectangulito. ¿Sí lo vieron? Entonces, tomando CB igual a eso con B ahí, se tiene que... ¿Puedo borrarlo de arriba? Sí, profe, adelante. Sí. A ver, se tiene que... Espero que lo vean, ¿eh? Y eso lo hago para cada rectángulo determinado, para cada subrectángulo determinado por la partición. Que la gráfica de F está contenido en la unión con los B's corriendo en la partición de los CB's, ¿no? Porque estos subíndices corren están recorriendo sobre los subrectángulos determinados por la partición B y además, ¿cuántos de estos tengo? Su número de partición solamente me determina un número finito de subrectángulos de A, ¿verdad? Entonces ya tengo una colección numerable de rectángulos en Rn más 1 que contienen a la gráfica y nada más me falta ver que la suma de sus volúmenes es menor que epsilon. Y ahorita les hago otro dibujo para que vean el detalle que les dije. Les hice uno bonito. Y ven cómo lo corrigen. Y la suma de sus volúmenes de los CDs es igual a la suma de los B's en P. Díganme, por favor, ¿a qué es igual el volumen de este? Al volumen de B por la longitud del intervalo del ínfimo del supremo. O sea, es esto. Pero esto por hipótesis, ¿cómo era? Menor que epsilon. Se acabó. ¿Sí lo vieron? ¿Cuál es el detalle? Vean, yo les hice un dibujo bonito. Es fácil corregir el detalle, número finito de subrectángulos. ¿Qué pasaría? Ellos lo modifican, ¿eh? Es fácil de modificar. Nada más tengo que modificar el término donde aparece lo siguiente. ¿Qué pasaría si mi gráfica sería así? Lo malo es que todo es negro y aquí no puedo meter otro color porque es horrible. ¿Qué pasaría? ¿Puedo ser más grande? Supongamos que mi rectángulo es este, ¿no?
Este es A, ¿no? Ahí les dejo que lo justifiquen. A lo mejor mi gráfica de función se ve así. Vean. O sea, a lo mejor por aquí. Yo sé que está acotada, ¿no? A lo mejor va así. Tengo un agujerito. A lo mejor aquí Profe, así. ¿puede esperar? Creo que se está trabando un poco. Ah, sí, me espero. ¿A todos les está pasando lo mismo? ¿Ya? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Se escucha muy cortado, profe, y se ve muy borroso, pero creo que es por su conexión. A ver, ustedes me dicen si ya se ve mejor. Si no, ahorita lo va a ver. Está muy trabado. ¿Sigue trabado o ya está? A ver, ustedes me dicen ahorita. ¿Ya se ve mejor? Hola, ¿sí me escuchan? Se escucha muy cortado, profe. yo lo Yo escucho te bien, escucho pero bien. no se ve muy borroso todo. ¿Se ve muy borroso todo? A ver, ahorita intento arreglarlo. ¿Ya se ve mejor o se sigue viendo borroso? Creo que sigue borroso. A ver. ¿Se ve mejor o no? Sigue borroso, es que creo que sí es la conexión. ¿Pero todos lo ven borroso? ¿O nada más algunos? Sí, se ve horrible. Espérenme un instante. A ver, pero según yo... Nada más déjenme ver la imagen. Según yo se ve bien. A ver, ahí está. Según yo se ve bien. A ver, chéquenlo. Sí, ya se ve mejor. ¿Ya se ve Bueno, mejor? ajá. Ahí va, pues. Según yo se ve mejor. Supóngase que la gráfica se ve así. Es este pedacito, no sé, igual y aquí este otro pedazo, acá abierto. Y en este pedacito que sigue, se va a ver así. Y ya para acabarla, supóngase que le pongo un agujerito aquí y lo hago más grande. Supóngase que la gráfica de la función es esa. ¿Sí se ve más o menos? ¿Qué pasaría si precisamente... ¿Cómo se ve la función en este pedazo? Como una función que... ¿Cómo se ve la función en ese pedacito? Profesor, creo que mis demás compañeros están teniendo problemas con la llamada. A ver, entonces, ¿quieren que cuelgue y vuelva a entrar o qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Me salgo y vuelvo a entrar? ¿Sí me escuchan? Sí, es culpa de Telmex. Y lo malo es que nos cobran bastante como para que hagan esto, ¿no? Alguien por ahí puso que era culpa de Telmex y estoy de acuerdo con él. ¿Corto la llamada y vuelvo a entrar o qué hacemos? A ver, díganmelo. Entonces voy a cerrar, voy a colgar y voy a entrar de nuevo. ¿Sale?
Entonces dejen colgar.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Ya se ve mejor el pizarrón o no? Creo que sí, profe. A ver, espere. ¿Sí, igual? Se ve un poco mejor, sí. Yo ya lo veo bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan o no? Yo lo escucho bien, profe. Todavía veo un poco borroso, pero al menos ya lo escucho bien. ¿Todavía se ve borroso? O sea, un poco, ¿no? Creo que sí se puede seguir así. No sé. Ya le moví aquí y no hay cómo. Ahí está. ¿Ya se ve mejor? Alguien me comentó ahí que en Zoom, lo que pasa es que yo no tengo cuenta de Zoom. Profe, creo que el problema es en general con la plataforma de Meet. Entonces, creo que no todos lo escuchamos igual, Ah, parece. Es órale. lo que están ¿Es en comentando. general, Emanuel, el problema? ¿Cómo le hacemos? ¿Le dejo aquí? Porque ya le intenté y nada más no. A ver, Emanuel, ¿sí me escuchas, Emanuel? Hola, Emanuel, ¿me escuchas? ¿Qué tal, profe? Sí, bueno, yo sí escucho. Sí, sí me escuchas, Emanuel. Una de dos, o termino de hacer o si no que Manuel, tú usas la tablet, ¿verdad, Manuel? ¿Usas tableta? Bueno, pero se supone que habla ¿O cómo Víctor. das la clase, Manuel? Emanuel no está. Estoy yo, Víctor. Ah, Víctor, perdón, es que vi que se puso Emanuel ahí. Sí, pero es otro Emanuel. Víctor, les dices cuál es el escuchan y no se ve bien el pizarrón. No les dices cuál sería el detalle si tuviera en la gráfica algo así y en uno de los subrectángulos determinados por la partición, el MB chiquita coincide con el MB grandota. Entonces, si quieren le corto aquí y si hace favor, Víctor, de terminar y hacerles otro ejercicio y mañana le seguimos. O de plano mañana le sigo. Ustedes díganme, o dime tú, Víctor, ¿qué hacemos? Creo que es lo mejor, profe, porque si no va a estar Sí. muy complicado. Bueno, es que creo que la plataforma en general está fallando, o bueno, al menos a mí, porque igual tenía otra ahorita simultánea a las 12 y estaba fallando. Ah, ok. Entonces, si Entonces, quieren, terminamos aquí la clase y mañana le seguimos. yo creo que es lo Si les mejor. parece bien a todos. ¿Sale? Entonces, dejamos aquí la clase y mañana le sigo. Gracias, Víctor. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos damos por terminado hoy la clase y mañana le seguimos. ¿Sale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós, profe. Gracias. Gracias, que estén bien. Entonces, ya voy a colgar. Gracias, Víctor. Gracias. Buen día a todos. Bye, que estén bien. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Buen día. Hasta mañana, buen día. Hasta luego, que estés bien.